grabada por la explicación. Bueno, háganme acordar siempre con el Zoom, porque soy de olvidarme de poner a grabar. Y después tengo que hacer de vuelta la clase yo. Bueno, las primeras, les aviso ya, las primeras 3 clases son las más difíciles, son las más pesadas porque son más conceptos. ¿Sí? Por ahí van a decir, ¿para qué necesito saber esto? Pero después, cuando empezamos a ver los otros temas, ustedes van a ir entendiendo por qué. ¿Sí? Por qué, cómo actúa un receptor, cómo actúa un medicamento sobre un receptor, cómo es esto, cómo lo otro, ustedes después van a poder ir enganchando. De todas formas, a medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir haciendo que esto ustedes vean, si no se acuerdan, repasen el tema 2, repasen el tema 3. ¿Sí? La idea es ahora, con todo lo que sea introducción, es todos los conceptos que tengan que ver con farmacia. Bueno, primero arrancamos con el tema de farmacología. Fíjense, viene del griego farmacon y del logos, que significa ciencia. O sea, la ciencia que estudia los medicamentos sería la traducción más literal. ¿Sí? En forma, dice, mucho más general, estudia todas las facetas de la interacción de sustancias químicas con los sistemas biológicos. Ahí ya habla en un término más general. ¿Y qué quiere decir? Cualquier sustancia química, cualquier cosa. ¿Sí? Un yuyo, un veneno, ¿sí? Cuando ustedes toman un mate con un yuyo, están tomando principios activos. ¿Sí? No a todos le hacen los mismos efectos. ¿Por qué? Porque sí interacciona con los sistemas biológicos. ¿Sí? Acá la chica que se equivocó de clase, peluquería canina, los perros, por ejemplo, tienen otro sistema biológico y hay medicamentos humanos que le dan a los perros que les hacen mal. ¿Sí? Diclofenac no le den nunca al perro, ¿sí? Por ejemplo. Hay alimentos que le hacen mal al perro. ¿Por qué? Porque es otro sistema biológico. Nosotros en farmacia estudiamos el sistema biológico humano, ¿sí? Por más que se experimente con animales previamente, siempre va a ser todo aplicado al ser humano, ¿sí? De todas maneras, hay algunas personas que usan productos que no están aprobados para el ser humano, y eso, bueno, vamos a poder ver que después pueden llegar a generar algún efecto tóxico, ¿sí? El famoso dióxido de cloro que están hablando, ¿sí? Ahora con todos los medios vieron que sale el tema del dióxido de cloro. Depende la costumbre y depende, por ahí mucho tiene que ver con las características biológicas. El dióxido de cloro, por ejemplo, es una sustancia que se usa muchísimo en el altiplano, o sea, alturas, ¿sí? Bolivia se usa muchísimo, pero por ahí usa otra persona que no está acostumbrada y le hace mal. El nenito que falleció, obviamente, un nene, ¿cómo le van a dar los padres a un nene? Por más que me estén publicitando, ¿sí? Es un nene, tengo que tener un cierto criterio también, que ella no le puedo echar la culpa a nadie más. No sé si vieron escucharon alguna vez el té de kombucha, que estuvo muy de moda, ¿sí? Muy de moda un tiempo con el tema de la diabetes. Está toda la gente haciendo la sidra de kombucha. El hongo. Sí, y que el té se transformaba en un gusto como picante, como sidra, ¿sí? Eso es algo milenario para los alemanes. O sea que la cultura alemana tiene totalmente incorporado eso y no le hace nada. Otra persona toma, puede ser alérgico a los hongos, ¿sí? Y le genera una reacción alérgica. Así me he encontrado con gente que toma cualquier cosa, ¿sí? La ivermectina es de uso humano y también de uso veterinario, porque es un antiparasitario que empezó siendo veterinario. Por la convivencia, muchas veces las parasitosis de animales pasan a los seres humanos, sobre todo a los chicos que están juntos, cuando los perros te lamen y todo en la cuestión. ¿Y ese sí está bien utilizado? Ese, el humano, sí está bien utilizado. Lo que no está bien utilizado es cuando compran el de vaca y consumen el de vaca con una dosis de 500 miligramos. ¿Sí? Tiene que ser una dosis adaptada a 60, 100 kilos, que es lo humano, ¿sí? Pero cuando toman una vaca de 500 miligramos, obviamente se van a intoxicar, ¿sí? O sea, hay cuestiones que uno dice, bueno, no pueden ser tan brutos. Sí, la gente es bruta. Y eso es lo que van a tener que aprender ustedes cuando dan algún consejo o alguna sugerencia, ¿sí? A la gente hay que explicarle como si fueran de 6 años, con lujo de detalles. Si ustedes dicen hierva al agua y utilicen agua hervida, van a poner agua hervida,
¿sí? Si hacen un baño de agua hervida, le van a poner bebé en agua hervida. Hacen eso, ¿sí? Y me dijo el médico, me dijo el farmacéutico, me dijo la chica de la farmacia, ¿sí? Entonces, siempre con mucha paciencia, e incluso a veces hay que preguntarle, ¿me entendió? ¿Qué va a hacer usted? Y ahí cuando te repito uno entiende que quedó la idea, ¿sí? Bueno, entonces la extensión de la disciplina es realmente amplia, dice, en la práctica diaria se restringe el concepto de farmacología como una disciplina básica de la terapéutica, o sea, lo que yo uso de medicamento para tratar. Cuando hablamos de terapéutica es para el tratamiento de alguna patología. Me tocó haciendo un estudio que hacíamos, un estudio acá en la facultad con el tema del uso de los yuyos en las villas, sobre todo. Que por ahí no tienen tanto acceso al medicamento, entonces recurren más a los yuyos. Y en un momento una mujer me decía, estábamos haciendo la encuesta y tomando mate, y me dice que ella tomaba palo de agua para la diabetes. Nunca había escuchado palo de agua para la diabetes. Más o menos siempre vieron que por la cultura más o menos se sabe culturalmente acá los yuyos que se toman. ¿Palo de agua para la diabetes? Sí, me dice, hace años que tomo palo de agua para la diabetes. ¿Y qué gusto tiene? Yo siempre esa pregunta me hago. ¿Y qué gusto tiene el palo de agua? Porque se me hace así como un moco. Pongan un palo de agua en agua, enseguida queda como un mucílago. Y me dice, no sé, dígame usted, estamos tomando el mate con eso. Ay, digo que el termo estaba lleno de palo de agua, no sentí ningún gusto, así que mal no me hizo. Bueno, la locura que tengo no tiene que ver con eso. Bueno, entonces esas ramas tan amplias de la farmacología van a ser todas estas: farmacoterapia, farmacología clínica, farmacia, farmacometría, farmacotecnia, farmacogenética, toxicología. Siempre fíjense que mucho se usa en todo lo que sea medicina el análisis de la palabra, farmacoterapia, o sea, droga aplicada a la terapia. Farmacología clínica, drogas que se utilizan en la clínica diaria. ¿Sí? Farmacometría, la medición de los fármacos. ¿Sí? O sea, dosis. Farmacotecnia, tecnia es elaboración de los fármacos. ¿Sí? Farmacogenética, esa es lo nuevo, ¿sí? Son las nuevas drogas que se están utilizando justamente para a ir haciendo medicamentos cada vez más específicos y más apuntando como si fuera en una guerra, apuntando con mirilla láser, ¿sí? Entonces genera menos daño hacia el resto de los tejidos que están alrededor. Por ejemplo, la medicación para el cáncer cada vez viene más específica y ataca exclusivamente la célula del cáncer. Igual falta muchísimo todavía, ustedes saben que cualquier tratamiento de cáncer destruye a la persona, ¿sí? Ustedes ven que queda devastada. ¿Por qué? Porque afecta a todo. Entonces en eso están apuntando a hacerlo un poco más fino. Y bueno, toxicología se refiere a no solamente aquellas drogas que se pueden utilizar como para un intento de suicidio, sino que también aquellas de abuso, ¿sí? Cocaína, marihuana, todo lo que ustedes conocen tradicionalmente. No porque usen, sino porque escuchan, a eso me refiero. ¿Sí? Aclaro también, la marihuana, porque con el tema de que se aprobó el uso medicinal de la marihuana, no se aprobó el fumar un porro. ¿Sí? No está aprobado fumarse un porro. Si se fuman un porro, bueno, de última van a recibir una reprimenda a la autoridad, pero si ustedes andan con muchos porritos, eso es contrabando, eso es venta, y eso sí está penado. ¿Sí? El 80%. ¿Sí? ¿El aceite sería? Lo único que está aprobado es el aceite de cannabis, que no se fabrica en la Argentina. O sea que lo que se autorizó es la importación de esos productos con farmacias autorizadas en capital, y ellos son las que distribuyen hacia el interior. ¿Sí? Acá ustedes van a encontrar muchos laboratorios clandestinos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo las mamás, ¿sí? Sobre todo las mamás, que tenían hijos con epilepsia refractaria, que es para el único uso que está autorizado, para epilepsia refractaria, una epilepsia que está prácticamente las 24 horas con epilepsia. Esas mamás... Yo tengo en mi casa ¿cómo es? El cannabis. La pomada. La pomada. Ese por mi mamá. Buenísimo. Llego a mi casa, veo la pomada de cannabis. Primero habría que ver dónde está hecha y después ver si tiene cannabis. A lo mejor tiene otra cosa que a vos te hace sentir mejor y
fantástico. Sí. ¿Sí? El tema es ese. A esas mamás la idea era regularle la situación de esa mamá, que todos tienen un expediente en la federal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a todas le encontraron con planta marihuana en la casa. ¿Sí? Incluso acá hace un mes por ahí, le metieron presa también a una mujer no sé si era Len o era Oberá, por ahí era, porque fabricaba medicamentos. Sí, fabricaba para su hijo y también fabricaba para otros. Se entiende, ¿sí? La necesidad se entiende, pero sigue siendo ilegal. ¿Sí? O sea, van presos. O sea, como para que tengan en cuenta. No por consumo, sino cuando se hace para otro. ¿Sí? Eso es lo que está penado. El 80% de la cárcel federal es por infracción de la ley de estupefacientes. O sea, fíjense, 80% de los presos. Bueno. Vamos a ir definiendo esos conceptos. Vamos a la farmacoterapia. La terapéutica es el arte de tratar las enfermedades. Obviamente esto está relacionado con la profesión médica, ¿sí? El único que puede diagnosticar a los pacientes es el médico, ¿sí? Cada uno tiene su actividad reservada. Para esto se usan diversas modalidades de tratamiento, siendo los medicamentos solo una modalidad. ¿Qué otra modalidad ustedes conocen de tratamiento? Los yuyos, ¿sí? El reiki, la energía, los rayos, ¿sí? ¿Cómo? Acupuntura, bien. ¿Sí? Todas las formas que hay como para tratar una afección. Hoy con los láser, ¿sí? Se hace cirugía, se hace eliminación de cosas, en la parte correctiva de ojos infernal, lo que avanzó con el tema del uso del láser. Se define entonces la farmacoterapia como la ciencia que estudia las sustancias empleadas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. La definición va cambiando. Si ustedes agarran algún libro viejo o algún archivo en internet viejo, van a encontrar que habla también de curar. Hoy se está tratando de reducir el uso de la palabra curar, porque en realidad, más que nada, algunas enfermedades se pueden curar, por ejemplo, una infección se puede curar, pero la mayoría va a ser para tratar los síntomas o tratar, digamos, de que no se agrave la situación. ¿Sí? Esas son las típicas crónicas, ¿sí? Hipertensión, diabetes, asma. Una vez que tenemos ese tipo de enfermedad, la tenemos siempre. La podemos tener controlada con la medicación, pero dejamos de tomar la medicación, vuelve la enfermedad. ¿Sí? O sea que más que nada se trata de esto, de prevenir la aparición y prevenir el agravamiento, de diagnosticar cuanto antes una enfermedad. ¿Para qué? Para que yo pueda tratarla y que no se agrave. Y después tratar de enfermedades significa ir atendiendo los síntomas. Cuando va un paciente con tos, ¿sí? Lo primero que le va a preguntar, ¿con catarro o sin catarro? Porque es distinta la medicación que se le da si tiene catarro a si no tiene catarro. ¿Sí? La tos es un reflejo natural del cuerpo para sacarse algo que está molestando en el pulmón. Si tiene catarro y yo le suprimo la tos, el catarro se pegotea contra la pared y termina dañando el pulmón. ¿Sí? Entonces, cuando hay catarro, yo le tengo que dejar la tos y le tengo que dar otra medicación que es para ablandar los mocos y poder sacar los mocos. ¿Sí? Entonces, por ahí a veces, lo que a mi vecina le hizo bien, a mí me hace mal, ¿sí? Porque ella tenía tos seca y yo tengo tos con catarro. ¿Sí? Entonces, mucho le voy a hacer hincapié con el tema de no usar medicamentos cuando no corresponde. Bueno, farmacología clínica, dice, se encarga del estudio de las drogas en el hombre, tanto sano como enfermo. La farmacología clínica proporciona métodos para la determinación de la utilidad, potencia y toxicidad de los nuevos fármacos en el ser humano. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante también, y esto tiene que ver con la fase de investigación de los medicamentos, que ustedes ahora estuvieron más en contacto con el tema de los avances de la vacuna. Cuando se empieza a estudiar un medicamento, un posible medicamento para un uso, se empiezan tubitos de ensayo, ¿sí? Con miles, 5.000, alrededor de 5.000 drogas distintas se empieza a utilizar. Después se va como decantando, se va sacando las más... y a veces cuando están yendo para un lado se dan cuenta, uy, esto es más importante por este lado, y desvían. Eso pasó con el sildenafil, con el Viagra. Era una droga que se estaba utilizando para la caída del cabello.
¿sí? ¿Qué hicieron? Que cuando empezaron a aplicar a los hombres, ¿sí? Que eran los que más sufrían el tema de la pérdida de cabello, empezaron a notar que todos tenían erección. Entonces, imagínense, la ciencia dijo, o me preocupo por la pelada o me preocupo por la erección. Vamos por la erección, que se vende más. Número 1 a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, por casualidad, ¿sí? Detectaron el efecto. El paracetamol fue un error, se equivocaron en los compuestos, salió el paracetamol. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el camino, digamos, hasta que se encuentra una molécula y ahí se empieza a darle más forma, pueden pasar muchos años. Eso es lo que ustedes escucharon mucho con el tema de la vacuna ahora, ¿sí? Que es muy poco, que no tiene estudio, que tiene esto, que tiene lo otro, se debe a eso. Sí, tardan muchos años, son alrededor de 10 años, ¿sí? Y más incluso los que llevan a probar un medicamento. Obviamente por la pandemia esto se aceleró mucho. Bueno, cuando terminan con hacer con la parte de los tubitos de ensayo, van a pasar con los animales. Sí, ¿se tortura animales? Sí, se tortura animales. Es algo por lo cual nunca me dediqué a la parte de investigación, porque a mí me tocó criar ratitas acá para probar medicamento y después tenemos que matarla y yo no la podía matar. Porque me encariñé si le crié, me trajeron un machito, 2 hembritas y tenía más de 40. Y si le vi, le vi crecer. Le limpiaba su jaulita, no hay que tocarle, porque si no la rata después no le reconoce y le come. Todo un montón de cosas y después quería que mate, no podíamos dejar, casi me llegó a amenazar, incluso me decía, si no matas, no te apruebo. Bueno, no me apruebo, no voy a matarme. Igual terminó matando a ella. Si le explico cómo, agarró la colita y pum, le pegaron contra la mesa. Te tenés que desprender, ¿por qué? Porque estás para un bien mayor, ¿sí? Obviamente todo, y peor cuando fuimos a los laboratorios, porque después de pasar de las ratas, se pasan a mamíferos, se pasan a los perritos, a los Beagles. ¿Vieron los Beagles? Snoopy. Son hermosos, son carísimos los perros. Bueno, son los que mejor tienen la biodisponibilidad como el ser humano. Entonces uno les ve y dice, no, pero ellos no sufren, dice, están bien, están cuidados, y uno le ve a los perritos. El que no pasó por experimentación, está cuando te ve. Y el que pasó por alguna experimentación está en el fondo y así tiene. O sea, yo era capaz de subirla a todo el colectivo, porque acá cuando terminamos de cursar, hacemos un viaje y vamos a recorrer varios laboratorios de la facultad. Y yo era capaz de traer los perros en el colectivo. Entonces dije, bueno, esto nunca va a ser para mí, no voy a poder hacer nunca esto, pero sí reconozco la importancia que tiene, ¿sí? Entonces, lastimosamente, sí. Tenés que tener el pensamiento puesto para qué sirve, ¿sí? Para eso es la... ¿Y sí? Por Natura sacó un video y bueno, no todo el mundo está compartiendo porque el otro cosmético sí usan las pruebas con los animales y están teniendo materiales. Y bueno, y sí, pero el tema... Se deje de comprar todo lo que se hace y le prueba con los animales y que como que da publicidad para Natura. Como Natura usa todo natural, nada experimentado con nada, entonces ellos quieren como que hacer publicidad a esa parte. La publicidad negativa hacia el otro. Sí, habría que ver si se puede, digamos, si se podría llegar a hacer. Pero eso es la parte fea. Después de los animales pasa a la farmacología clínica que se refiere ahí. Esa farmacología clínica es con voluntarios, ¿sí? Con voluntarios sanos. Eso fue lo primero que se hizo acá, que se llamó a inscribirse para ser voluntario de la vacuna. A eso se les paga, ¿sí? Y van a ser 3, fase 1, 2 y 3, que en la primera van a ver si es tóxico o no es tóxico, en la segunda van a ver la dosis, en la tercera van a ver la efectividad que tiene. Cuando se aprueban esas 3 fases, la autoridad sanitaria del país que sea, aprueba ese medicamento y ahí recién empieza a circular. Cuando empieza a circular, ¿cuál es la diferencia? Que hasta ese momento eran personas sanas. Cuando empieza a circular, voy a tomar yo que tengo hipertensión, que tengo asma, va a tomar otro que tiene diabetes, va a tomar otra gente, y ahí es donde empiezan a aparecer más efectos adversos, ¿sí? Durante todo el tiempo que ese medicamento está en el mercado, va a ser vigilado, ¿sí? Va a ser controlado. Llegado al caso, si hay algún efecto adverso muy grave, se lo retira del mercado.
Esto se implementó a partir de, no sé si escucharon alguna vez la talidomida. ¿Sí? Si ustedes buscan por internet, la historia de la talidomida era un medicamento para los vómitos fantástico, década del 60, fantástico la recuperación que tenían. Imagínense las embarazadas, las que son más quisquillosas, que son más hinchas, que vomitan mucho. Yo en mi embarazo vomité como una loca, andaba con la manguera así de puesta para enjuagarme la boca. Imagínense si me decían a mí, hay una medicación que vos tomás a los 15 minutos, está fantástica, ¿sabes cómo le meto, no? Bueno, eso pasó. Le metieron a todas las embarazadas, cuando empezaron a nacer los bebés, empezaron a nacer con una enfermedad que se llama focomelia, que es sin brazos, sin piernas. A veces con piernas, a veces sin piernas, ¿sí? Pero dependía de la gravedad o en qué momento empezó a usar. A partir de eso, y que se detectó que era por esta medicación, se la retira del mercado, pero no del todo, ¿sí? Sino que se la deja restringida. Se sigue usando para los casos de cáncer, los tratamientos de cáncer que son de muchos vómitos, ¿sí? Entonces en esos casos hay que firmar un montón de protocolos. Si es mujer tiene que estar asegurando que no que está usando un método anticonceptivo y todo, porque el laboratorio no se hace cargo si no es un bebé con el problema. Pero digamos que sigue siendo útil porque sigue siendo el mejor antiemético. Así que fíjense, a partir de ahí van surgiendo, así surgió acá a nivel internacional el control de los medicamentos, y en la Argentina surge en el 94 a raíz de caramelos de propóleo contaminados, ¿sí? Hubo una contaminación de los caramelos, se vendían en la farmacia y en kioscos, contaminaron un montón de gente con no sé qué era, algo de etanol, algo por el estilo, y eso hizo que acá se formara el ANMAT, que es el ente que controla y que regula esas cosas. O sea que a medida que vamos encontrando los problemas, aparecen leyes para tratar de regular. Bueno, en farmacia se ocupa de la preparación y fraccionamiento de los fármacos. En realidad este es un concepto viejo. Si ustedes por ahí conocieron, bueno, ustedes son todos jovencitos, ya no llegaron, pero las farmacias de antes, todas las farmacias tenían la preparación de medicamentos. ¿Sí? Si ustedes iban a cualquiera, las recetas magistrales, y ustedes veían y tenían toda la colección de esos frascos con el caramelo, tenían las drogas adentro. Eso, el farmacéutico era el que preparaba. Después la industria farmacéutica empezó a ocupar cada vez más lugares, y hoy ustedes van y ven todo estuchados, ¿sí? Que son los medicamentos de laboratorio. Ahora es al revés, ahora alguna farmacia que quiera ser magistrales tiene que pedir el permiso, ¿sí? Ellos le hacen la inspección, que tengan todos los elementos, balanza, qué sé yo, todas las cosas que necesitan, y entonces ellos preparan. Acá más o menos el 10% de las farmacias fabrican. A nivel nacional. ¿Cómo? No, que yo sepa, fabrica, ¿cómo se llama? Santa Fe. Fabrica la que está allá por La Valle y Urquiza, Santo Tomé. Fabrica la Ripoll, en la esquina de la Plaza San Martín. Fabrica las Flores, allá por Tamor de Targorí, si no me equivoco. Bueno, y son así, muy puntuales, que son las que fabrican. Mayoritariamente que fabrican todo lo que sea crema y todo lo que sea, pues inyectable no van a fabricar. Y lo que sean soluciones, y sobre todo morfina para aquellos que están con tratamiento de cáncer. Así que bueno, eso cambió, digamos, el concepto de lo que es la farmacia hoy. Farmacometría, es decir, se encarga de la cuantificación de las acciones y efectos farmacológicos en relación con la cantidad de fármaco que se aplique. Tanto in vitro, en los laboratorios, como les explicaba hace un ratito, como en vivo, en animales y en seres humanos. Estos son la parte, ¿sí?, de la investigación que se refiere a las concentraciones. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto va a necesitar? Siempre se va a tratar de usar lo mínimo necesario. ¿Sí? Siempre se va a tender a hacer lo mínimo. A medida que no se encuentra respuesta con eso, se va a ir aumentando cada vez más concentración. Pero, digamos, se refiere a eso, a medir la cantidad de droga que se necesite. Fíjense que, por ejemplo, hay incluso vacunas. La vacuna del HPV primero se aplicaban 3 dosis y después se empezó a aplicar en 2 dosis porque se vio que era suficiente con 2 dosis para poder aplicarla, para que tengan los efectos, digamos, de prevención. Así que eso siempre van a ser.
Esto yo les paso, así que no se preocupen tanto por copiar. Farmacotecnia. Estudia la preparación de los medicamentos en la forma de presentación adecuada. Esas son las formas farmacéuticas y una de las clases que vamos a ver con eso. La forma farmacéutica tiene mucho que ver con el tema del cumplimiento y la efectividad que tengan los medicamentos. Sí, a mí no me gusta aplicar un inyectable, ¿sí? Y mi tratamiento es inyectable y me tengo que ir voluntariamente a aplicarme la inyección, la mayoría deja de ir cuando se siente un poco mejor, ¿sí? Si el medicamento tiene feo gusto y voy a tomar la primera vez, después vomito, después no quiero tomar más. Entonces, todo eso tiene que ver con hacer de una forma farmacéutica que sea adecuada para ese paciente en particular. Ustedes van a encontrar que hay soluciones, que hay comprimidos, cápsulas, liberación lenta, liberación sostenida, quiere decir que se va liberando de a poco en el organismo. Van a encontrar un montón de cosas, saborizados, ¿sí? Los medicamentos para los chicos, ahora ustedes encuentran sabor a fresa, sabor a naranja, sabor esto, lo otro. Ahora se está yendo un poco para atrás con respecto a eso. ¿Por qué? Porque criamos generaciones pensando que tomar medicamentos es lindo. En mi época nos escondíamos para comer las pirinetas, porque era rica. Sí, ustedes también, vieron, no era mi generación nomás, pero que podía llegar a ser tóxica. ¿Sí? O sea, tuvimos suerte y aparte las abuelas antes nos encajaban en las pirinetas para todo. Si te duele la cabeza, aspirineta, tenés fiebre, aspirineta. Hoy está contraindicado, ¿sí? Sobre todo el tema de la fiebre, hasta que no se sepa por qué es la fiebre, no se recomienda la aspirineta. Pero bueno, sobrevivimos, estamos así con la secuela, pero sobrevivimos a las aspirinetas. Entonces estudia la elaboración de los medicamentos desde ese punto de vista farmacéutico, ¿sí? Y por tanto es una rama de interés para el farmacéutico, obviamente, ¿sí? Es la elaboración de los medicamentos. Farmacogenética. Estudia las variaciones en la respuesta farmacológica, las cuales se manifiestan por alteraciones o variaciones genéticas en los distintos individuos. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos medicamentos que no se pueden aplicar a determinadas razas. El enalapril, ¿conocen el enalapril? El Lotrial, la marca más conocida, número 1 de venta en Argentina. No se puede utilizar en raza negra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay en la diferencia de las razas, hay determinadas enzimas que el cuerpo fabrica o que no fabrica, y eso hace la diferencia en los efectos adversos que puede causar. Le hace mal a la raza negra. No es que no se le quiera dar a los negros, porque hay un programa de Dr. House, uno de los capítulos habla justamente de medicación que no se le podía dar. Y aparte hay características particulares de alguna familia que es alérgica a algo, no sé si conocen alguna familia que sea alérgica a tal cosa, y a veces hay pacientes que son alérgicos. ¿Por qué? Porque las proteínas y las enzimas que fabrica su organismo es distinto a la que hace otro. ¿Sí? Hay algunas familias, por ejemplo ahora, la gente que es celíaca, antes no se escuchaba gente celíaca, ahora sí se escucha gente celíaca. Hay gente que antes no se sabía que era alérgico a la lactosa. Simplemente tomaba leche y la pobre criatura tomaba y defecaba, tomaba y defecaba, ¿sí? Hoy se sabe que es alérgico a la lactosa, se le da leche sin lactosa, ¿sí? Entonces, a medida que se van apareciendo esas variaciones, y van a aparecer más variaciones genéticas en el transcurso del tiempo, porque somos más gente, porque estamos más comunicados, entonces sabemos lo que le pasa al otro, y porque se van a ir dando estas mutaciones, ¿sí? Los genes tratan de mutar constantemente. No solamente los virus mutan, ¿vieron que cuántas cepas ya mutaron? Hola. ¿Cuántas cepas tenés? Igual ya no quiero. ¿Cuántas cepas ya mutaron en el transcurso de lo que va la epidemia? ¿Sí? Que la cepa de Manaus, que la cepa esta, que la otra, que la italiana, y esto, bueno, van mutando porque es lo normal, lo habitual en ellos. Bueno, entonces muchas veces generan en un paciente que tenga una buena, mala o nula respuesta a una droga. Por eso lo que le hace bien a mi vecina, a mí puede o no hacerme bien. ¿Sí? Esto por ahí ahora se ve más que antes. Bueno, dentro de la farmacología, vamos a ver la definición de fármaco. Un fármaco podría definirse, dice, como cualquier agente químico capaz de interactuar con un sistema biológico afectando el proceso de la vida.
¿Sí? ¿Puede matar? Sí, puede matar. ¿Puede dar malformación? Sí, puede dar malformación si se le da a una madre que está embarazada. ¿Puede causar algún daño severo? Sí, depende cuál es ese agente químico que se utiliza. ¿Sí? Interacción fármaco-organismo. ¿Sí? Acá tengo un lugar todavía. La relación entre la dosis de una droga dada a un paciente y su utilidad en el tratamiento de una enfermedad son aspectos que se describen por dos áreas principales de la farmacología. Ahora vamos a ver esas dos áreas. Una es la farmacocinética y la otra la farmacodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Farmacocinética, lo que mi cuerpo le va a hacer a la droga cuando yo tomo. Y farmacodinámica, lo que la droga le va a ir haciendo a mi cuerpo. O sea, cuando nosotros nacemos, nosotros tenemos codificado cómo somos nosotros, ¿sí? Nuestro sistema inmunitario detecta cómo somos nosotros. A partir de ahí, cualquier cosa extraña que ingrese a mi cuerpo lo va a tratar de eliminar, ¿sí? Siempre, siempre ocurre. Por eso, si somos después alérgicos al polen, se debe a eso, a que mi cerebro no codificó el polen como parte de mi cuerpo. Lo mismo pasa con los medicamentos. A medida que yo voy a incorporar un medicamento, mi cuerpo lo va a tratar de eliminar a los alimentos, lo que sea. Siempre va a tratar de sacárselo de encima. Por eso aparece la tos, por eso aparece la colitis, por eso aparece un montón de situaciones que tienen que ver con eso. El cuerpo defendiéndose. Y eso es lo que vamos a ver en esa interacción, el fármaco-organismo, se estudian con esas dos fases. Una la farmacocinética y la otra la farmacodinámica. Vamos a la farmacocinética primero. Lo que el cuerpo le hace al fármaco. Esto lo vamos a ir viendo muchas veces, ¿sí? Y este va a ser el tema de la próxima clase, que tiene justamente que ver con todas las barreras que pasan, ¿sí? El medicamento atraviesa membranas. Si se acuerdan de biología, ¿se acuerdan de la membrana lipídica? O sea, dos capas de lípidos, ¿sí? Que forman todas las membranas se forman igual. Todas están formadas la misma. Todas las drogas van a pasar por esa membrana, para absorberse en el intestino, para pasar a sangre, constantemente están pasando. Depende de las características que tenga esa droga, va a pasar por un mecanismo o por otro. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Bueno, entonces abarca los mecanismos por los cuales el cuerpo influye en la concentración del fármaco, sea introduciéndolo y distribuyéndolo por el organismo, que sería absorción y distribución, modificándolo, que sería el metabolismo, la biotransformación, o desechándolo, que es la excreción. Entonces, supónganse, yo tomo un medicamento, ¿sí? Todo un medicamento va al estómago, ahí le ataca el ácido, va del estómago, pasa al intestino, en el intestino se va a tratar de absorber, va a depender de la comida que está en el intestino, va a depender si yo tengo alguna infección en el intestino, si estoy con colitis o no estoy con colitis, porque si estoy con colitis lo eliminé antes de poder absorber. Se absorbe, pasa sangre, se va a ir al hígado, ¿sí? En el hígado es donde se produce la mayor metabolización o biotransformación. ¿Qué hace el hígado? Trata de romper esa droga para hacerla en compuestos que no se puedan absorber y se puedan eliminar. Siempre le va a atacar. La que zafe de eso es la droga libre, que es la que va a ir a hacer el efecto. Entonces, no es lo mismo tomar un medicamento a tomar 2, 4, como están tomando los abuelos, 6, como toman los abuelos. No es lo mismo tomar con alcohol. El alcohol también pasa por el hígado por el mismo sistema. ¿Sí? Entonces siempre van a haber interacciones que se puedan dar. Si tomo con alcohol, por ejemplo, ¿qué va a hacer el hígado? Va a preferir el alcohol, y es borracho también el hígado. ¿Sí? Se encarga del alcohol y deja libre los otros medicamentos. Potencia el efecto. ¿Sí? Entonces muchas veces... algunos medicamentos muy particulares tienen predilección. Cuando ustedes ven que dice no tomar con alcohol es porque el hígado tiene predilección por esa droga. Van a quedar borrachos más rápido. ¿Sí? Entonces, eso se va dando todo el tiempo, el cuerpo va a tratar de eliminar. ¿Y cómo lo elimina? En la mayoría lo va a eliminar por riñón. ¿Sí? ¿Dónde también ustedes piensan que se puede eliminar medicamentos? La orina. ¿Vieron que cuando están tomando mucho tiempo un medicamento se siente en la orina? La transpiración, el aliento, ¿sí? Muchos de los medicamentos se van a eliminar también y el alcohol se elimina por aliento. Así que a los borrachos pónganle a hablar que se les pasa más rápido. ¿Sí? Siempre dicen que hay que tomar los fármacos, los remedios,
después de comer o antes de comer. Depende cómo está hecho el fármaco, eso forma farmacéutica. Entonces, ¿qué le diferencia entre tener estómago? La acidez en el estómago. Ah, así es. ¿Sí? Cuando es en ayuno, el estómago tiene ácido. Cuando comí algo, eso vemos en una clase, ¿sí? Se llama pH. ¿Escucharon alguna vez pH? Sí. Potencial de hidrógeno. Mide la acidez o basicidad, que es lo contrario de la acidez, que tienen cualquier cosa, ¿sí? Los alimentos, cualquier cosa en nuestro cuerpo. En el estómago es ácido, ¿sí? ¿Para qué? Para disolver los alimentos que recibimos. Después el páncreas, la bilis, ¿sí? Segregan enzimas que son alcalinas o básicas. Y va a tratar de llevarlo a la neutralidad. Nuestro cuerpo, para estar sano, tiene que estar neutro o medianamente neutro. La sangre está, el 7 sería el neutro, ¿sí? La escala de pH va de 1 a 14. 1 es ácido, 14 es básico. Los dos puntas son corrosivas, ¿sí? Las de tapacañería son 14. ¿Se entiende? Para que es algo corrosivo también. Lo más normal o natural sería el 7 en el medio. La sangre está por un poquito para arriba del 7 y la orina está por un poquito por abajo, ¿sí? Pero esos son los valores que tiene. Entonces, depende del medicamento. Si yo quiero que se desarme en el estómago, va a ser sensible al ácido. Si yo comí o tomé antiácido, va a bloquear eso. No se va a poder desarmar. Si yo quiero que no se desarme en el estómago y vaya recién y se desarme en el intestino, le preparo la cubierta de ese medicamento para que sea resistente al ácido y se va a desarmar recién en el intestino. Ahora, si yo tomo antiácido, la pastilla no sabe dónde está, ¿sí? Donde encontró un lugar con el pH que ella necesita, se va a desarmar. Se desarma en el estómago, se pierde la droga. Entonces, dependiendo de nuestra conducta, también va a variar la cantidad de droga que puede llegar al lugar. Bueno, dice, estos procesos farmacocinéticos son descritos frecuentemente con el acrónimo, o sea, las siglas de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Procesos LADME van a encontrar si buscan en algún lugar, ¿sí? O sea, es todo lo que el cuerpo va a tratar de hacer para sacarse de encima esa droga. Farmacodinamia, está la otra, decía que había dos fases, ¿sí? La primera farmacocinética es la segunda farmacodinamia. En este caso es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo. Estudia el efecto y mecanismo de acción de los fármacos sobre el organismo. O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual yo tomé ese medicamento? ¿Sí? Dice, por efecto se entiende toda modificación bioquímica o fisiológica que produce una droga sobre el organismo. Los medicamentos no crean nuevas funciones, sino que modifican las funciones existentes. Si yo tomo un diurético, no me va a salir otro riñón. Lo que va a hacer es hacer que el riñón trabaje más rápido y elimine más orina, ¿sí? Esa va a ser la función que tiene. Y ustedes a veces van a ver que la gente asocia como efecto y acción lo mismo. No es lo mismo el efecto que la acción. El efecto es lo que se llega a manifestar por motivo de la acción del medicamento. ¿Sí? Si ustedes se broncean al sol, ¿sí? ¿Cuál va a ser el efecto y cuál va a ser el mecanismo de acción? El mecanismo de acción va a ser los rayos ultravioleta que pegan contra su piel y activan los melanocitos. ¿Cuál va a ser el efecto? Se broncean, ¿sí? Pero no es lo mismo efecto que acción. En algunos prospectos ustedes pueden llegar a encontrar como si fueran sinónimos, pero tienen que saber diferenciar cuándo sería un efecto y cuándo sería una acción, ¿sí? Entonces, siempre el efecto va a ser la manifestación o la forma de expresarse esa acción. Llegamos a droga, habíamos empezado por fármaco y ahora llegamos a droga. Fíjense, droga viene de una palabra holandesa que significa seco. ¿Por qué? Porque antes todo era en polvo, todo. El típico ejemplo de la farmacia, siempre le ponen el morterito, ¿sí? Que ahora se usa para picar o para el asado. Pero antes era típico, todo era oyuyos que se ponían en el morterito, se molían y se llegaba a ser polvo. Por eso viene de eso, de seco, de polvo. La definición estricta sería la de un medicamento, tal como lo ofrece la naturaleza, o sujeto solamente a sencillas operaciones de preparación. ¿Cuáles serían esas sencillas operaciones de preparación? Dejar secar la hoja, por ejemplo, ¿sí? Hacer un té,
hacer una cocción, no todos se hacen de la misma manera. Cuando hablamos de hojas de flores, hablamos de té. ¿Qué es té? Poner agua a 80 grados, ¿sí? Y colocarla en ese producto, dejarla reposar para que largue la sustancia y ahí estaría listo. Cuando hablamos de cocción, por ejemplo, una raíz, si yo le hago el té, la raíz no sale nada. Cuando hablamos de una raíz o una corteza de un árbol, se hace por cocción, se cocina, ¿sí? Se hace hervir ahí hasta que saca la sustancia. Entonces eso es lo que se refería con sencillas operaciones de preparación. Hoy por hoy no podemos hablar de sencilla cuando hablamos de fabricar una molécula y a partir de ahí sintetizar un medicamento. Por ejemplo, antes, la aspirina. La aspirina tiene más de 150 años en el mercado, pero antes de eso se usaba la corteza del sauce. ¿Vieron el sauce llorón? Bueno, la aspirina se saca de la corteza del tronco. Antes lo que se hacía era justamente un té de corteza, ¿sí? Para que la persona pueda pasar el proceso febril. Antes morían, ¿sí? A raíz de la fiebre, sobre todo cuando la agarraban a los chicos, agarraban convulsiones y podía llegar a ser fatal. Bueno, dice, de manera coloquial, este término se utiliza para describir una sustancia de abuso o de uso ilícito, generalmente asociada a un riesgo más o menos grande de dependencia. Coloquial se refiere a lo común en la calle, ¿sí? La gente cuando uno dice droga, ¿en qué piensa? Marihuana, cocaína, heroína, ¿sí? Piensa en eso. ¿Qué es droga? Cualquier cosa. El azúcar, la sal, el almidón, cualquier cosa es droga, ¿sí? Vamos de vuelta al fármaco. ¿Vieron con todos esos conceptos que fuimos incorporando? Ahora vamos de vuelta al fármaco. Sustancia química que interacciona con un sistema biológico modificando su comportamiento. Si está con presión alta, la bajo. Si está deprimido, le levanto el ánimo. Si no puede dormir, lo duermo. ¿Sí? Va a modificar su comportamiento. Los fármacos pueden ser sintetizados dentro del cuerpo como las hormonas, la insulina, ¿sí? Las hormonas sexuales, testosterona, la femenina, ¿sí? O ser sustancias químicas no sintetizadas en el cuerpo, y en ese caso se habla de xenobióticos, ¿sí? Del griego, que significa extranjero. O sea, productos fuera de nuestro cuerpo que los vamos a incorporar. Cuando hablamos de hormonas, tengan en cuenta que las hormonas que se utilizan, hay hormonas humanas, hay hormonas porcinas, hay hormonas bovinas, ¿sí? Incluso ahora se hacen modificaciones a los animales para ya fabricar leche, por ejemplo, se le modificaron a las vacas para que las leches ya den con medicación para diabetes. ¿Sí? O sea, son avances que también habría que ver con el tiempo si genera algún tipo de respuesta no deseada, ¿sí? Pero son avances terribles. Acá Argentina, el laboratorio ELEA. ¿Qué laboratorio? ELEA. Tóxico. Sustancia química que aún careciendo de uso terapéutico puede ser causa frecuente de intoxicaciones en el hogar y en la industria, así como de contaminación ambiental. Tóxico, ¿sí? Cualquier cosa que ya sabemos que es malo para la salud ya sin necesidad de probarlo. No sé si alguna vez tomaron algo robando nafta, pegaron un trago de la nafta, Sí, no sé, siempre hay alguien. En el taller de mi suegro, vivíamos jodiendo con el tema de la nafta. Sacando, bueno, y le pegan el Sí. chupón y ya para eso se fue ya el chupón de nafta. Sí, sí. Bueno, mi hijo más chiquitito se metió, vieron el Oxypower para lavar ropa, se metió en la boca y apareció todo con la burbuja, parecía rabia. La lavandina, los desinfectantes de piso, ¿sí? Todas esas cosas, bueno, lejos, ¿por qué? Porque a ellos les atraen. Y aparte, cuanto más chiquititos son, prueban con la boca. O sea, todos ellos conocen a través de la boca. Así que cualquier cosa ellos se van a llevar a la boca. Así que el tóxico va a depender, digamos, también de lo que nosotros tengamos alrededor nuestro y de lo que nosotros estemos dispuestos a hacer. Hay gente que se toma... 2 personas conocí que se tomaban creolina para su tratamiento de cáncer. Se autocuraban. ¿También te escuchaste? Una conocida
Ya tomó de todo, porque no se podía morir. Probó de todo, la bandina, de tantas cosas que tomó, no sé si se tomó, qué le pasó, pero enfermo de 10, andando por ahí, de tantas cosas locas que se tomó. Después anda diciendo, yo me curé con Creolina. Te juro, no, Bueno, y ella dice que fue yo eso. conozco, bueno, les digo la verdad, mi papá, tomó más de 30 años, tomó creolina para un cáncer de pulmón. ¿Sí? O sea, obviamente nunca le dijo a los médicos, él se hacía el tratamiento como le habían dicho, no sé, un curandero o así, no sé de dónde salió, pero de que yo tengo uso de razón, él tomaba creolina. ¿Sí? Cada 6 meses hacía su tratamiento de 10 gotitas, empezaba una gotita hasta 10, de 10 bajaba una otra vez. Y tengo esa imagen, sí, o sea, nunca de... Y le hizo alguna... Murió por un infarto después, pero era lo gracioso cuando se internaba por algún motivo, porque era asmático también, y cuando le hacían los análisis, el hígado salía un desastre. Y sí por el tóxico que él tomaba, sí, y hacían junta médica por cómo salía el hígado de él, y qué sé yo, y él se mataba de risa, nunca le dijo. Y él sabía que era la creolina que tomaba. Así que bueno, las historias. Y después conocí a otro que sí con un cáncer... cáncer intestinal, que también usó mucho té. Pero pasó también a la contra, o creo que no sé si era que dijo algo de... Hizo como un chiste y la gente lo tomó. No, sí, ese tomaba lavandina, tomó la gente, Sí, por sí, eso le digo, la gente ustedes no le pueden hablar. Sí, tomó la... El sarcasmo, la gente, no toda la gente entiende el sarcasmo, ¿sí? O sea que tienen que tener cuidado cuando hablan con sarcasmo también. Bueno, es que los chicos que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, el autismo, no entienden el sarcasmo. O sea, que ustedes le pueden decir, bueno, dale, seguí jodiendo. Y ellos, bueno, seguí jodiendo si ustedes le dijeron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entienden el sarcasmo. Bueno, adicionalmente pueden considerarse como agentes tóxicos, entonces, ciertas condiciones físicas no biológicas como la radiación. Históricamente ya sabemos todos los problemas, la bomba Hiroshima-Nagasaki, ¿sí? Sigue habiendo en el lugar imposibilidad de crecer plantas, imagínense. El accidente de Chernobyl, ¿escucharon alguna vez? El tema de que explotó la fábrica nuclear y obviamente contaminó todo el pueblo. Hay gente que sobreviven, se pusieron ahí y bueno, y sobreviven y convivieron con esa radiación, pero tienen sus modificaciones también. Sí, la mayoría falleció porque el cuerpo no estaba preparado para eso. Vamos al concepto de medicamento, entonces. Dice, un medicamento es toda droga o preparación efectuada con droga que por su forma farmacéutica y dosis puede destinarse a la prevención, diagnóstico, tratamiento, alivio o curación de las enfermedades. Entonces, en este caso, curación, entre paréntesis, sí, o entre comillas, pónganlo que es con el tema de algunas patologías como las infecciosas. ¿Sí? Si yo tengo una infección, me puedo curar. Una infección de bacterias, me puedo curar. Una infección de hongos, me puedo curar. Un gran porcentaje de las virales me puedo curar. El resto no. Bueno, dice, se trata de una sustancia química que al interactuar con los sistemas biológicos es capaz de curar o mejorar las enfermedades médicas. ¿Sí? O sea, aquellos que estén diagnosticadas o consideradas por la medicina. Hay algunos tipos de conceptos también que van avanzando con el tiempo. Hay enfermedades que se sacan, que se ponen, ¿sí? De los cuadros médicos, porque antes se consideraba, qué sé yo, brujería, cosas que hoy se toman como normal. Eso va avanzando con el tiempo, afortunadamente. Vamos al origen de los medicamentos. Pueden ser naturales, sintéticos, semisintéticos. Por ejemplo, dice cuando proviene de los animales, vegetales o minerales, el natural. Por ejemplo, la aspirina. ¿De dónde se saca? Del sauce llorón. Sintético, cuando es producto de la síntesis química, por ejemplo, la arterolane, que es para la malaria. Nosotros tenemos acá malaria, ¿sí? Paludismo. Tenemos, sobre todo en el norte de la provincia, tenemos. Se transmite por mosquito, ¿sí? Parecido al dengue. Y causó, en su tiempo, causó desastre. Nosotros acá ya lo tenemos como... La fiebre amarilla.
La fiebre amarilla es otra, pero es de la misma rama, digamos, de transmisión por vectores de mosquito. Semisintético, cuando un medicamento de origen natural se le hacen modificaciones químicas y se obtiene un nuevo medicamento. Por ejemplo, la penicilina. ¿Saben de dónde se saca la penicilina? Hay una planta que se llama penicilina, pero no tiene nada que ver. ¿Sí? Sí, pero no es de ahí. ¿Saben de dónde se saca? De un hongo. El hongo del pan. Incluso antes de que se pudiera extraer eso, se usaban, los médicos de la época usaban panes que dejaban que se llene de moho y eso utilizaban en las heridas para evitar la infección. Y el paclitaxel, y eso obviamente son de las nuevas drogas para el cáncer, se saca del el árbol, este finito, alto que está en los cementerios. No me sale el nombre. Ya me va a salir. ¿Vieron esto? Tipo ciprés, ¿sí? Pero no es ciprés porque son los finitos y... ¿Para eso? No, parece pinito. ¿Esa que se puede en las paredes? No, los finitos y altos que están en el cementerio de La Piedad sobre todo. No, palmera no. Parecida. No, es como pino, como un ciprés, pero... Estamos todos, sí, tenemos la imagen del arbolito, pero... Bueno, entonces el medicamento siempre va a estar conformado por eso, por un principio activo y un excipiente. ¿Qué es excipiente? Lo que yo le agrego a ese principio activo para darle una forma, ¿sí? A veces se necesita muy poquita concentración de la droga, ¿y cómo hago para que tome una pizquita? Le tengo que agregar, ¿sí? Almidón, harina, azúcar, tengo que agregar para darle una formita que le llegue a tener la forma de un comprimido. Entonces, principio activo o droga o fármaco es la sustancia responsable de esa acción farmacológica del medicamento. Y el excipiente son aquellas sustancias que se le van añadiendo con los distintos fines, como por ejemplo facilitar la preparación, en el caso que sea por ejemplo la cantidad, modificar las propiedades físico-químicas, por ejemplo, hacerla que no se desalme en el estómago y vaya recién al intestino, darle un sabor, darle un color. No tiene acción farmacológica y por lo tanto no tiene acción terapéutica, en su gran mayoría. Ahora, cuando estamos hablando de pacientes diabéticos, si el excipiente es azúcar, le va a afectar. Entonces ustedes hoy van a ir encontrando que hay medicamentos para celíacos, medicamentos para diabéticos, ¿sí? Van a tener las etiquetas, las aclaraciones. En todo lo que sea, aquellos que son celíacos no pueden consumir el almidón, por lo tanto se le tiene que hacer medicamentos que no tengan TAC. ¿Sí? No, por eso no puede. Un sobrino, pero él come todo el tiempo, se hace chiquita y esas cosas. Pero estamos hablando de cómo se elaboran los medicamentos. Hay un listado, ¿sí? Eso si vos querés te paso. Hay un listado de medicamentos para celíacos, justamente para evitar. Sin TAC. Sí, sin TAC es porque no tiene ninguna de las cosas que le hace mal a él. Y los medicamentos también, ahora ya se están haciendo, los medicamentos también se están haciendo ya exclusivamente para... Son caros. Sí, igual la alimentación es cara pero bueno, ya va a llegar algún momento en lo que eso se pueda ir. Antes no había nada, sí, así que... No había mucha competencia. Exactamente. Pobrecito. Bueno, ¿y qué pasaba? Antes, cuando no se sabía esa enfermedad, la mamá le daba alimento, la criatura no absorbía nada, eliminaba todo con colitis, y vos le mirabas y decías, esta criatura no come. ¿Sí? Y muchas veces hubo acusación a los padres por abandono cuando el chico no absorbía. ¿Sí? El chico o la chica no absorbía la alimentación. Hace poquito fue diagnosticada, pero para eso se hicieron un montón de estudios y después al último hicieron como una enzima. Sí. La que hace que funcione, digamos. Y ahí se dieron cuenta. Era por eso. Pero vivía internada. Y sí, pobrecita. Pobrecita. Bueno, esto es importante que ustedes registren bien, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 requisitos que tiene que tener ese excipiente?
Tiene que ser estable, su característica físico-química no se tienen que modificar, o sea, supónganse, si es polvo no se tiene que desarmar, no se tiene que dar líquido. Tienen que ser inertes, o sea, que tengan que hacer poco o nada en lo posible, ¿sí? Tienen que ser inocuos, o sea, inofensivos, no generar daño. Y atóxicos, no generar toxicidad, ¿sí? Eso es importante. Estables, inertes, inocuos, atóxicos. Bueno, algunos ejemplos de excipientes van a ser los diluyentes, los lubricantes, los espesantes, ¿sí? Y eso se usa también en la industria alimenticia. Un helado, ¿sí? Se usa saborizante, se usa espesante, los conservantes que se le pone a todos los alimentos, ¿sí? O sea que es algo... Para no cristalizar. Exactamente, para no cristalizar. Cristalizar cuando se van quedando como cristales justamente se van endureciendo. ¿Está? Estables, inertes, inocuos y atóxicos. ¿Está? ¿Por qué usamos esos excipientes? Dice, la cantidad del principio activo es muy pequeña para solucionarlo. El principio activo se mezcla con otros productos inertes sin ninguna actividad, de manera que adquiere una forma y tamaño adecuado. Por ejemplo, un comprimido. O sea, fíjense en las drogas, sobre todo los psicotrópicos, si consumen ustedes o consume alguien en la familia, el diazepam, qué sé yo, el alprazolam, ¿sí? 0,5 miligramos. 0,5 miligramos. Si tenemos que pesar, imagínense si le tuviéramos que dar con polvo a la persona, ¿sí? Antes se hacía el polvo, se ponía en un sobre y se le daba a la persona. Entonces la persona esa le tiraban agua y tomaba. Imagínense hacerlo con ese volumen, ¿sí? Imposible. El principio activo tiene sabor desagradable o amargo. En este caso, para corregirlo, se añaden los denominados edulcorantes, modificadores de sabor. Así un medicamento puede tener sabor a fresa, naranja, lo que sea. Esto le decía que se usa mucho para los chicos, pero que hace un tiempo se viene pensando en retrotraer. ¿Por qué? Porque los chicos asocian que los medicamentos son ricos y eso estimula al proceso de consumo. Así que, o sea que la idea ahora, digamos, es que la culpa de la aspirina a la abuela, con el tiempo nos volvimos adictos a otras drogas porque nos asociamos con el placer. Eso tiene el cuerpo, ¿no? O sea, Asociamos con el placer. Sí, yo me escondía a comer aspirineta porque me gustaba, me generaba a mí placer comer la aspirineta, uno se asocia con... Pero pasa más ahora con un chico de ahora que antes tomaban igual, aunque la fea, y ahora no, es de mentira, porque no toma otro. Y bueno, y sí. Yo lo voy a descubrir paracetamol y te toma de una. En un ratito. Sí, pero ese es dulce el jarabe, ¿sí? Pero como ya dice, a veces le cambian el sabor y no le gusta. El ibuprofeno del ibupirac es distinto que el de otro, y entonces por ahí no le gusta el sabor. Bueno, más mañero, antes no le hacíamos la contra a los papás. Antes se tomaba y listo, no había tapar la nariz, si tiene feo olor, tapar la nariz, ¡pum! Se tomaba igual, después ya. Le llamo a la gitana, al viejo la bolsa. Tenían mucho trabajo en esa época. Algunos de estos excipientes deben figurar obligatoriamente en el envase y prospecto del medicamento, porque para que esa persona que es alérgica o tenga algún inconveniente no use. Edulcorante, dice, se debe tener en cuenta en caso de personas diabéticas. La lactosa, puede haber casos de intolerancia a la lactosa, sobre todo en niños, y la tartrazina, que es un colorante, puede ser causa de reacciones de tipo alérgico. ¿Cuál es la tartrazina? El amarillo. ¿Sí? Fíjense cuánto se utiliza el amarillo en helados, en postres, ¿sí? Y es ese que lidera la reacción alérgica, ¿sí? Es uno de los colorantes que lidera. Pero mucha gente come vainilla, por ejemplo, ¿sí? Que tienen vainilla, todos los helados estos de vainilla, crema del cielo, americanos, son todos iguales y le ponen distinto color simplemente. Bueno. Vamos a la clasificación clínica de los medicamentos. Dice, sobre la base de su eficacia clínica y toxicidad, se puede considerar una clasificación clínicamente útil.
Esto no tiene nada que ver, esta clasificación de primera línea y segunda línea no tiene nada que ver con laboratorios conocidos o no, con medicamentos genéricos o no, con los de más publicidad o menos publicidad, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver con eso. Cuando hablamos de medicamento primera línea, el medicamento que es más confiable y está más recomendado por una patología. Por ejemplo, si vamos a la hipertensión arterial, la primera medicación que le van a dar al paciente va a ser enalapril, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la droga de elección para todos los cardiólogos. Si a ese paciente no le hace bien el enalapril, porque el efecto más común que tiene el enalapril es la tos seca, obviamente una persona puede estar con tos un rato, pero si está a las 24 horas con tos, obviamente va a decir, yo no tomo más esto. Se pasa al de segunda línea, que sería el segundo recomendado para esa patología. ¿Sí? Entonces son medicamentos inferiores al compuesto de elección, es decir, fármacos, a los que se acude cuando no se puede utilizar uno de primera línea. No quiere decir que tenga menor calidad, sino que tiene que ver con la recomendación más efectiva para ese producto. Por ejemplo, un paciente que tiene sífilis, la droga de elección va a ser la penicilina. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina? No le puedo poner eso. Voy a tener que recurrir a otros antibióticos que no son tan efectivos para la sífilis, pero que van a cumplir igual su cometido, ¿sí? A eso se refiere. No derivados, son otras drogas porque por algún motivo no puedo utilizar esa con ese paciente. ¿Sí? Por eso no pasa por la elección del médico que dice este es de mejor calidad que el otro, porque es una discusión que vamos a ver cuando veamos las leyes. Sino que tiene que ver justamente con que los médicos recomiendan tal medicamento para esto. Nosotros acá tenemos, que acá yo les puse, este enlace, el formulario terapéutico nacional, ¿sí? La CONRAD, que es la Comisión Médica de la República Argentina, nuclea especialistas de todas las especialidades, ¿sí? Y ellos son los que conforman como este listado de medicamentos distribuidos por cada una de las patologías que hay y van a enumerar la medicación que están recomendadas. ¿Sí? Si está ahí es porque está recomendada por los médicos y está avalada por cualquier causa que haya legal. Ahora vamos por la edición 13. Normalmente la última edición se cobra, pero las ediciones anteriores ustedes lo pueden descargar gratuitamente. No es algo para imprimir porque son 900 hojas, ¿sí? Es algo como para tenerlo ahí si quieren, para ir a consultar en algún momento. Si no, buscan en cualquier momento, ponen formulario terapéutico compra y le va a tirar el Google, ¿sí? No necesitan este enlace particular. Bueno, ahí van a poder encontrar los medicamentos recomendados para cada patología y al final el vademecum de lo mismo. Por eso está en la grande, porque primero está el listado y después va a estar el vademecum. ¿Qué es el vademecum? La recopilación de los prospectos. Prospectos de cada uno de los medicamentos. Esto, digamos, si tienen alguna patología en la casa, bueno, pueden entrar a mirar a ver si está como reconocido o no. ¿Qué productos se comercializan en una farmacia? Dice, los productos contenidos en una oficina de farmacia pueden ser de 3 tipos. Productos de dispensación con receta, son la mayoría de los distintos tipos de medicamentos, es decir, especialidades farmacéuticas, fórmulas magistrales, efectos y accesorios. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Especialidades farmacéuticas son las que hacen los laboratorios, los que vienen estuchados y son todas iguales, todas las cajitas son iguales. Cuando hablamos fórmulas magistrales son las que elabora el farmacéutico en la farmacia. No hay 2 iguales, ¿sí? Siempre va a ser una. Si al paciente le piden 2 frascos, le va a hacer uno primero y después le va a hacer el otro. ¿Por qué? Porque eso no tiene mucho tiempo de duración, ¿sí? El vencimiento normalmente es muy corto. ¿Por qué? Porque no tiene todos los otros agregados que le ponen la industria farmacéutica como para que duren aproximadamente 3 años. Bueno, después tenemos los productos de libre dispensación. En ellos dice la receta ya no es imprescindible. Venta libre. Venta libre, ¿sí? ¿Qué significaba? Cuando se copió la ley de Estados Unidos, allá se habla de OTC, demostrador significa.
Y bueno, ¿qué se refería? Que el paciente podía ir al mostrador y pedir ese tipo de medicación. Cuando se tradujo acá, se tradujo como venta libre que podía estar vendida en cualquier lugar. Se desreguló la ley en la década del 90, se desreguló la ley, y a partir de ahí empezaron a aparecer medicamentos en los supermercados, en los kioscos, en las ferias americanas, en cualquier lado había medicamentos. Esto se volvió a regular en parte en el 2009, y nuevamente vuelven los medicamentos a la farmacia, pero no todas las provincias se adhirieron. Nosotros acá en Misiones, en el 2016, hicimos la ratificación de los medicamentos solamente en farmacia, pero si ustedes van a la placita está lleno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la placita? La placita es un territorio federal. Vayan a pedirle a un inspector de la municipalidad que vaya, no va. ¿Sí? O sea, la única forma... No, la única forma que con el colegio farmacéutico, yo fui presidenta del colegio farmacéutico, podíamos ir era con fuerzas armadas, ¿sí? La única forma. Y cuando vinieron las autoridades, que era de la COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina, yo les llevé a la placita para que vean la realidad, porque por ahí ellos, desde el punto de vista de un lugar donde no tenés frontera, no tenés problemas con eso. Pero no va tanto por eso, no va porque están todos comprados. Hay que ser realistas. No, son vivísimos. Si ustedes quieren aprender técnica de venta, vayan a la placita. Tiene una técnica de venta y de marketing terrible. Entonces, bueno, le hice sacarse el traje que tenía, así que entró más normal. Y bueno, y fuimos a la parte de medicamentos y bueno, empecé a pedirle, ¿tenés algo para tal cosa? Y te sacan el arsenal y te explican los efectos adversos, te explican... Y el otro estaba anonadado. Salí con antibióticos, porque arrancamos con un antigripales, pero también los antigripales tienen... Más o menos, sí. Y bueno, entonces le hice, salí de ahí con antibióticos, de todo salí con él y bueno, están adelantados. No dominan el mundo porque no quieren. Pero digamos que le hice ver la dificultad a la que nosotros nos tomamos, ¿sí? Que el paciente va y pide ahí cualquier cosa y a veces hay medicamentos, hay personas que son alérgicos a determinados medicamentos que tienen eso, ¿sí? Entonces, a la dipirona, por ejemplo, mucha gente es alérgica a la dipirona. Y consume el medicamento para la fiebre que tiene dipirona con esta flor. O sea que hay que enseñarle también a que miren qué tiene la... ¿Lo tomó bien? Sí, hay de todo. Bueno, y producto de libre adquisición o de parafarmacia son todas las otras cosas que ustedes ven en la farmacia, ¿sí? Cartera, juguetería, pintura, de todo lo que ustedes llegan a ver. Lo peor que me tocó a mí ver, que fue, yo era inspectora en el colegio, encontré fiambres en una farmacia. No sabía qué hacerle al farmacéutico. Les juro que no sabía si ponerle el acta por la cabeza o qué hacerle. Y dije, bueno, lo mejor tiene para consumo, ¿vieron? Bueno, los chicos trajeron, pusieron para el sandwichito media mañana. Y no, todo etiquetado, con precio, con todo. Él fraccionaba y vendía. Bueno, así que bueno. A veces, uno no quiere ser mala como inspectora, pero a veces te obligan a ser mala, porque verdaderamente no sé en qué cabeza, a eso es lo que voy a decir, la gente por ahí no piensa en las cosas. Sí, pero eso es bastante normal. Ahora, no puede tener el mostrador afuera, donde el inspector lo primero que vio fue eso. O sea, un poco de viveza también, a eso me refiero. Sí, que eso, normalmente, ¿qué pasaba? Caía un inspector, hay algún código en la farmacia, saben que tienen que hacer, sacar todas las cosas raras. Sí, normalmente, no dejar ahí. Bueno, productos farmacéuticos. Bueno, ahí tenemos las especialidades farmacéuticas. Recuerden que las especialidades farmacéuticas son las que hacen los laboratorios, ¿sí? Fórmulas magistrales son las que se fabrican en la farmacia. Y los productos sanitarios, que puede ser producto de incontinencia, o sea, para juntar orina, material de cura, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de esos. Material elástico, productos de ostomía, que es para la materia fecal, ¿sí? Y después grupos varios, que puede ser cualquiera, la sonda, ¿sí? Cualquiera de las cosas que ustedes ven.
Dale copiar, dale copiar. No llegan, ya pasé. Si no, vamos a estar ya hasta las 12. Especialidades farmacéuticas. Y si se trata de medicamentos de composición, forma farmacéutica y dosificación determinada. O sea, siempre va a ser igual. Ustedes siempre van a encontrar enalapril por 10 miligramos, enalapril por 20 miligramos, ¿sí? Amoxicilina 500 miligramos, amoxicilina 1000, ¿sí? Siempre va a ser igual. Con nombre, envase y etiquetado uniforme, o sea, todas las cajitas iguales. Dispuesta su dispensación al público y al que el Ministerio de Salud autoriza e inscribe en el registro de especialidades farmacéuticas. Todos los medicamentos ustedes van a ver que tienen en alguna parte de la caja un número de registro del ANMAT, que esa es la aprobación del ANMAT. Cuando se trae un medicamento del extranjero, tiene que pasar por el ANMAT, se autoriza por el ANMAT y le van a dar un número también de autorización. Todo lo demás es ilegal. O sea, pasa mucho con los suplementos. Sí, y también lo que pasa es que los suplementos, si son alimenticios, no pasan por la parte de medicamentos, pasan por la parte del ANMAT, pero el ANMAT está dividido en 3: medicamento, alimento y tecnología médica. O sea que va a pasar por otro departamento, ¿sí? Son fabricados en serie por la industria farmacéutica, o sea que ustedes siempre van a encontrar, si ustedes van a una farmacia, esto lo vamos a ver en la clase de marketing. Si ustedes van a una farmacia y ven que hay estantes, acá amarillito, acá bordó de vagón, acá celestito de Argentina, ¿sí? Si ustedes ven así, es porque está clasificado por laboratorio. Si ustedes ven y está todo mezclado los colores, porque está por orden alfabético, ¿sí? No, y hay algunas, muy pocas, que van a tener separado, pero por acción farmacológica. Y necesita un personal muy canchero, ¿sí? Porque tiene que saber moverse en base a los diagnósticos. Pero la mayoría, lo más fácil es por orden alfabético, o sea, cualquiera que recién inicia va y busca. Incluso cuando los farmacéuticos recién recibidos empiezan a trabajar en una farmacia ya vieja, que tiene empleados de muchos años, se le burlan. Y esto es un farmacéutico. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan con el nombre de las drogas, no con las marcas comerciales. ¿Sí? Entonces cuando andan buscando, andan por los estantes perdidos, ¿sí? Es motivo de burla y chicana siempre porque no está preparado, digamos, como para eso. Hoy, con la ley de prescripción por nombre genérico, ya eso desapareció, no es tanto la marca comercial lo que se busca. Y eso te va dando la experiencia, el tiempo que trabajas. Sí, 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 todo el mundo. Sí, mi corazón, anda. No. Bueno. Fórmulas magistrales, esto lo elabora el farmacéutico en la farmacia. Se trata de medicamentos preparados extemporáneamente. ¿Qué quiere decir extemporáneamente? En el momento, ¿sí? No pueden fabricar y tener en el estante. Viene el paciente con la receta y la fabrica para ese paciente. En base a lo que prescribe el médico para un determinado paciente. Son medicamentos preparados a medida solo para ese paciente. ¿Sí? ¿De dónde proviene su principal? Se prepara en el momento. En el momento, o sea, vos llevas la receta y te va a decir, bueno, venía a buscar la tarde. ¿Sí? Ahí lo elabora y te da. Y los activos, Chau. Por eso, no suelen tener los conservantes que tienen lo de la industria, por eso no duran mucho tiempo. Y por eso se hace de a uno la prescripción. ¿Sí? Si está, supónganse, si está conservado con la forma en que viene, sí, eso puede tener. O tenés en polvo, por ejemplo, y después vos vas preparando los productos. La fórmula magistral debe prepararse por un farmacéutico bajo su responsabilidad y no se puede preparar a gran escala, o sea, no se fabrican dos, ¿sí? Ahora estuvo habiendo unas gotitas que se fabricaban también, que lo fabricaban en Buenos Aires y lo mandaban, y también, si la receta era 2 para el mes, era cada 15 días venía el pedido recién. Vamos a los productos sanitarios. Y se son utilizados en la práctica médica habitual para llevar a cabo un tratamiento o ayudar al enfermo en los efectos indeseables del mismo. Se pueden clasificar en 5 grupos o sectores. Vamos al primero, producto de incontinencia. Destinado a la recogida de orina en los casos en que existe una disfunción en el paciente que le impide su evacuación con carácter normal. Ustedes van a ver
Si fueron a ver a alguna persona internada, vieron la bolsa de orina colgada al lado de la puerta, al lado de la cama, ¿sí? ¿Y qué notan en esa bolsa? Que tiene medidas, ¿sí? ¿Para qué ustedes piensan que puede servir eso? Muy bien, ¿sí? Entonces la enfermera simplemente al entrar y uno dice, no viene nunca a revisarle. La enfermera entró y miró cuánto está graduado y ya sabe si el riñón está funcionando bien o no. ¿Sí? Y ustedes siempre van a ver que la enfermera mira, no es que le está cachando el pichí al otro, ¿sí? Sino que lo que está mirando es cuánto de volumen junto. En base a la sonda también que tiene, ¿sí? Tiene el suero, entonces si tiene suero, tiene que ir eliminando. Si no elimina, algo pasa con ese riñón y hay que actuar rápidamente antes que empiece a aparecer edema. O sea que todo va a tener una función, ¿sí? Los colectores de pene son colectores, vieron por ejemplo el papagayo, ¿sí? Para que puedan hacer pis. Hay sonditas para los bebés para colocarle bolsitas a los bebés, por ejemplo. Las sondas vesicales son sondas que se le coloca a través de la uretra para que salga y se conecte con las bolsas. Así es eso. Yo, por ejemplo, mi bisabuelo, me da un bolso todo el día. Bueno, pobrecito. Hay personas que son jóvenes incluso y que no pueden hacer normalmente pis y entonces necesitan la sonda. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede acumular la orina, ¿sí? Se vuelve tóxica, así que la idea es que lo pueda sacar. Aparte que duele muchísimo. ¿Vieron alguna vez que cuando retienen pis empieza a doler, después no soportan más y están haciendo cola para el boliche para ir al baño y están y nos apuran y nos apuran? Cuando por fin le tocó, se sientan y no sale nada. ¿Sí? ¿Pasa o no? ¿Por qué? Por la contracción muscular que tiene la vejiga, no, hasta que se afloja, no sale la orina. Bueno, entonces la incontinencia de orina también los absorbentes serían los típicos pañales. Material de cura, comprende aquellos artículos como el algodón, las vendas, las gasas, los apósitos estériles, ¿sí? Todo lo que sea para tratar heridas, úlceras, quemaduras, problemas de la piel. Esto ustedes van a encontrar en alguna farmacia, pero no en todas, ¿sí? Por ahí pueden encontrar las que están cerca de los hospitales, las que están en lugares más retirados, ¿sí? Dependiendo de dónde esté la farmacia, en el centro, en el barrio, van a ser distintos los productos que ustedes encuentren ahí. Material elástico. Aquí se recogen los productos destinados a la reducción de las lesiones. Las hombreras, tobilleras, tratamiento de afecciones vasculares de las piernas. Tienen las medias, ¿sí? Las vendas que se enrollan en la pierna para los problemas de varices. Tienen las medias que se calzan, ¿sí? La media de descanso y la media de compresión. Tienen todo lo que sea ahora el neopren, vieron que se usa mucho el tema del neopren para fijar. ¿Qué hace eso? Simplemente no es que aprieta, sino lo que hace es evitar que haga movimientos, ¿sí? Entonces la fija. Tienen desde el dedo, lo que ustedes quieran, van y buscan y tienen, ese sería el material elástico. Producto de ostomía, esos son los destinados a recoger las excretas, o sea, materia fecal, en el caso de derivación quirúrgica del conducto natural. También comprende los accesorios precisos para este tipo de productos. A veces el tema, ¿escucharon alguna vez el tema ano contra natura? Ano sería fuera de la naturaleza. A veces por alguna patología, ¿sí? Cáncer de recto, lo que sea, no se puede utilizar el ano para excretar, entonces hacen un ano contra natura. ¿Qué quiere decir? Colocan en la parte abdominal, a una apertura directamente al intestino, y igual la materia fecal va a salir por ahí, ¿sí? Se recoge en una bolsita. Y una válvula que se cierra, ¿sí? Ahora, hay también chicos que nacen que no tienen formado el ano, que tienen que armar el ano, ¿sí? Eso lleva también mucho tiempo van a estar con el ano contra natura, y después de a poco, porque le hacen unos implantes musculares, y de a poco tienen que tener el reflejo de apretar, ¿sí? El esfínter, igual que el ojo, es un músculo circular, ¿sí? Entonces eso es un esfínter, cierra. Obviamente el que no nació con ese esfínter tiene que, con el tiempo, aprender a hacer la fuerza como para poder retener la materia fecal. Normalmente aprenden a usar el ano recién adolescente, para que tengan ustedes idea de cuánto. Son chiquitos, por ejemplo, que yo conozco 2 casos, ni siquiera pueden tomar una gaseosa,
¿Por qué? Porque no pueden tomar nada irritante que les genere colitis. ¿Sí? Sí. Entonces, junta la materia fecal en eso. Ahora, muchos casos de discriminación se dan justamente cuando le ven con la bolsa, ¿sí? Por más que le pongan una bolsita de crochet, que tapen de alguna manera, la gente le ve, incluso no le quieren dejar entrar a una pileta, supónganse. Eso es un acto de discriminación, porque ese tapón que tiene una válvula de seguridad está más cerrado que el ano de todo el resto que están en la pileta. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que cuando ustedes vean un acto de discriminación así, o sea, totalmente injusto, ¿sí? Ese ano contra natura tiene más cerrado, digamos, que cualquiera de los otros anos que están ahí. Bueno, y grupos varios está formado por los efectos y accesorios que no pueden ser integrados en alguno de los grupos anteriores. Por ejemplo, equipos inyectores gota a gota son todas las mangueritas que ustedes ven, todas las mangueritas que ustedes ven que se usan ahí. Inhaladores, equipos irrigadores y demás. Yo les voy a mandar un archivo que no tiene para, esto no es para el examen, es para que ustedes conozcan, de material descartable. Las fotos y los nombres como para que ustedes vayan asociando también, porque a veces se habla de un perfume, ustedes no saben lo que es, ¿sí? Se habla de espátula de aire, ¿saben lo que es una espátula de aire? Las mujeres, ¿no? Para el papá Nicolau. ¿Sí? La espátula con la que raspan para el papá Nicolau. O sea, es cuestión de ir asociando con los nombres para que a ustedes les sea más fácil. Sí, usted le puede llegar a la farmacia, ¿tenés una espátula de aire porque me pidió el ginecólogo? Y le dice, no, eso hay en la pinturería. Sí, lo primero que pensaba, una espátula para raspar la pared. El cosito del coso. El cosito del coso, el chirimbolo, que sería el más complejo, donde va el cosito. Vamos, productos para farmacéuticos. Dice, son también llamados productos de libre adquisición, se consumen, aplican y usan directamente por los usuarios. Bueno, tenemos la clasificación. Dermofarmacia, o sea, los cosméticos, los productos para el cabello, los productos dentales, solares, etc. Esto hay algunas farmacias que depende de los lugares que sean más turísticos, explotan esto, ¿sí? Obviamente. Yo trabajo en Pharmacity en el área. Bueno, Pharmacity es de terror para mí todo lo que sean los chocolates que están previos a la caja. Vos te vas y te hacen a propósito y uno pasa y empieza a ver los chocolates y queda loco. Claro, la idea es esa. O sea, obviamente son farmacias, por ejemplo, ella trabaja en Pharmacity, son farmacias que tienen explotado todo lo que sea marketing, ¿sí? Pero también cumplen a rajatabla el tema de los farmacéuticos. Ustedes pueden ir al fondo y pueden ver la identificación de todos los farmacéuticos que están ahí, que sería lo que la ley les obliga. Así que, bueno, nutrifarmacia, alimentación infantil, productos con nutrientes complementarios, las leches especiales, productos alimenticios para deportistas, productos dietéticos, etc. O sea, todo lo que sea alimento. Esto no se aprueba por la parte de INAME, ¿sí? INAME es la parte de medicamento. Esto se aprueba por el lado de INAL. Y las plantas medicinales, que son farmacias que más que nada hay en la farmacia de los barrios, ¿sí? La famoso tipo percherito, así con todos los yuyos colgados. Si no hay ahí, vayan a la esquina de California. El señor de ahí tiene todo. Bueno, por eso, va a depender del lugar donde ustedes estén en una farmacia, va a ser la aparición de estas cosas, ¿sí? Si una farmacia que está en un barrio, está lejos de los hospitales y demás, no va a tener elementos como para el hospital, ¿sí? No va a tener sonda, no va a tener ese tipo de cosas. Dependiendo de lo que esté alrededor. Una farmacia que esté al lado de un consultorio odontológico tiene medicación distinta a otra que está en otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los médicos de ese consultorio odontológico piden determinadas cosas. Entonces eso también, por eso no hay un listado. Si ustedes quieren un listado de las drogas, un listado de medicamentos, y agarren ese manual y lean todo lo que quieran, ¿sí? Mi trabajo es hacerles que ustedes entiendan que cuando abren ese manual y lo miren, entiendan qué significa un broncodilatador, entiendan qué significa un cardiotónico, entiendan lo que significan los conceptos que ustedes van a ver ahí. Aprenderse 7000 nombres de memoria no tiene sentido, ¿sí? De hecho, nadie hace.
¿Por qué? Porque los médicos ocupan entre 40 y 60 drogas. Eso ocupan, de los 7.000. ¿Sí? Entre 40 y 60. Entonces, dependiendo los médicos que mandan la receta a la farmacia de ustedes, va a ser la medicación que ustedes van a manejar. O sea, no hay dos farmacias que manejen lo mismo. En Pharmacity, que es una cadena, ustedes van a ver que en una cadena se mueve tal cosa, en la otra casa se mueve otras cosas. ¿Sí? Entonces ahí dentro, internamente, ellos se están mandando los paquetes de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es distinto. El Pharmacity de la Costanera es totalmente distinto que el Pharmacity que está acá en el centro. ¿Sí? Más fashion, menos fashion. Eso es la otra cosa. Bueno, para eso no le expliqué. Bueno, esto es una página gratuita, Alfabeta se llama, es un manual farmacéutico. En la farmacia ustedes van a encontrar manuales farmacéuticos, ¿sí? Hoy por hoy se manejan todo con las computadoras, pero también pueden llegar a encontrar en forma escrita, ¿sí? Los manuales farmacéuticos, son como unos cuadernillos, un librito. Bueno, ese mismo, Alfabeta es una de esas marcas, Kairos es otra, esa misma está acá online. ¿Sí? Ustedes entran acá y pueden encontrar. Ahora les voy a ir mostrando cómo se hace. ¿Para qué les sirve esto a ustedes en las casas? Cuando ustedes tienen que comprar un medicamento, ¿cuánto será que sale? Bueno, tengo que ir a la farmacia a averiguar. Entran acá, miran y saben el precio. ¿Puede haber diferencia de precios? Sí, puede haber, porque los precios están desregulados en la Argentina. ¿Sí? Pero no va a ser tan garrafal. ¿Sí? Si dice 3.000, no va a ser 5.000 en la farmacia. ¿Sí? Puede haber una diferencia. Bueno, a la izquierda de la página ustedes van a tener 3 buscadores o índices, uno por el producto, el nombre comercial, otro por el laboratorio y otro de droga. Ahora les muestro la imagen. Pueden buscar los medicamentos que tienen en sus casas o los nombres comerciales que conozcan para ir practicando. ¿Para qué me sirve esto? Para ir asociando. Ahora les voy a mostrar todas las cosas que ustedes pueden asociar con esto. Cuando entran a la página, esta es la imagen. ¿Sí? Y ustedes ven acá, a la izquierda de la pantalla, allá tienen 3 cuadritos en blanco que es para escribir. O buscan el producto, o buscan el laboratorio, supónganse, yo sé que es de Roemer porque es amarillito. ¿Sí? Escribo Roemer y me va a tirar todo el listado de Roemer. Si conozco la droga, en el tercer cuadrito está el de la droga. Bueno, fíjense, por ejemplo, lo puedo buscar como marca comercial, Lotrial, lo puedo buscar por el laboratorio, Roemer, o lo puedo buscar como droga, el enalapril. ¿Sí? Cualquiera de eso, pongo buscar y me va a tirar. No necesitan poner todo el nombre, con 3 letras busca, me va a tirar, ¿sí? Todo lo que tengan de esas 3 letras. Y si ponen Lotrial, no pongan Lotrial 10, ¿sí? No es necesario poner el número. Bueno, por ejemplo, si busqué por la marca comercial, me va a tirar las 3 marcas que tienen ese mismo nombre. Lotrial, Lotrial D y Lotrial D20. ¿Qué quiere decir eso? Lotrial es solo enalapril. ¿Sí? Lotrial D tiene un diurético y el D20 es con diurético y de 20 miligramos. ¿Sí? Otra concentración. Supónganse que yo le abro el Lotrial y me va a aparecer todos esos datos que son importantes. La droga, ¿sí? Del Lotrial, la presentación, 10 miligramos comprimido por 30, ven más abajo dice 10 miligramos comprimido por 50, 10 miligramos comprimido por 60, toda la presentación que tiene. Aparecen los precios de cada uno. Aparece la acción antihipertensivo. Eso es lo que yo voy a buscar, que ustedes aprendan todo lo que eso significa, todo lo que puedan aparecer ahí. Y aparece el laboratorio. Después ven esos datos en azul, ¿sí? CIFAR, PAMI, IOMA, son obras sociales. En el caso PAMI, la obra social más grande del país, IOMA es la obra social, el IPS de Buenos Aires, que es la segunda obra social por la cantidad de empleados, ¿sí? O sea, por ahí puede servir para saber si el medicamento de la abuela cubre o no cubre, ¿sí? Saben ahí el dato. Si busco por laboratorio, me van a aparecer todas las marcas comerciales de ese laboratorio. Por ejemplo, yo busqué por Roemer. Ven, ahí arriba le dice 145 coincidencia para Roemer. Y me aparece todo el listado que tengo. Si ahí puedo buscar, uno por uno abro, me va a abrir la misma ventana que la anterior. Si yo busco por las drogas, ¿sí? Puse enalapril solito, me aparece el enalapril y si está combinado con otra droga. Ve ahí enalapril con atorvastatin, con carvedilol,
¿sí? Hay con diuréticos, con hipolipemiantes, con de todo, ¿sí? Así que ahí busco cuál es la combinación, si yo quiero o solamente quiero enalapril. Supónganse que abrí solamente el de que dice enalapril, me tira todo el listado de todos los laboratorios. Ven, ahí está la marca y está el laboratorio al lado, ¿sí? De todos los productos que están en el mercado. Esto era lo que se quería, digamos, con el tema de la ley de prescripción por nombre genérico, que el paciente pueda elegir distintas opciones. Dentro de enalapril, cualquiera de esos medicamentos están, digamos, tienen la misma categoría. No es que son medicamentos genéricos, de menor calidad o lo que sea. Acá se le emplea mal el término genérico, ¿sí? Y nuestra ley no habla de medicamentos genéricos, nuestra ley habla de prescripción por nombre genérico, que es el nombre de la droga, ¿sí? No usar marcas fantasía, como son los nombres comerciales, sino usar el nombre de la droga. Bueno, esto lo pueden practicar, yo les sugiero porque eso le va a dar facilidad para entender, digamos, cómo se manejan los sistemas. Los sistemas de farmacia se manejan muy similar a eso, ¿sí? Cualquiera, hay distintos sistemas de farmacia en el mercado. Depende de la farmacia a la que ustedes vayan, van a ocupar alguno de estos. Pero esta, digamos, la forma de buscar y todo es lo que le permite a usted agarrar la practicidad de buscar. Por eso le decía, practiquen con algún medicamento que tengan en la casa o lo que sea. ¿Está? Con eso terminamos la clase de hoy. Yo sé que es mucha información, las otras dos clases también van a ser mucha información, pero si pasan estas tres, le prometo que después son más divertidas. Todo eso le mando. Ahora mismo le mando si quieren. Así ya chequean que le llegue. Está ahí en el mismo material. Está ahí para... Cualquier cosa, ponen en el Google alfa-beta, manual. ¿Sí? Alfa-beta, todo junto, y le va a tirar igual. Nada, chao mi corazón. La clase que viene, recuerden...